niña como todas las demás. Es atenta, cariñosa y juguetona. Aunque parece que viviera en las nubes, verán, ella es un poco despistada. Su papá y yo la queremos muchísimo. Siempre estamos atentos para evitar que se meta en problemas cuando anda en la luna. Aunque la verdad, su papá tampoco es muy aterrizado que digamos. Ana, toma, deja esta bandeja en la mesa y tráeme los platos que dejé en el comedor. No, mejor déjalos ahí encima nomás. ¿Qué hora es? Ya van a llegar. ¿Cuánto te falta, mamá? Tengo que terminar de aliñar la ensalada. Las papas todavía no terminan de cocerse. No he preparado el té. ¡Ay! No tenemos pan. Yo voy a comprarlo. No. ¿Cómo vas a ir solita? Espérame que termine de cocer. Ahora voy a tener que limpiar todo esto. Mamá, yo voy a comprar pan. No me pasará nada. Pero vas aquí en la esquina nomás, ¿de acuerdo? Y te vienes derechito a la casa. ¡Ana! Pero niñita, ¿cómo sales así a la calle sin tu resbalagua? ¿Mi qué? Te vas a enfermar así. Toma, en la cuadra que sigue está mi casa. Desde allí puedes llamar a tus papás para que te vayan a buscar. Gracias. Salir a la calle sin resbalagua, con este clima. Hola, niños. Hola, mamá. Espérame allá para que entres en calor. Enseguida llamamos a tus papás. ¡Qué raro tu resbalaguas! ¿Mi qué? ¿Qué es resbalagua? ¿Qué va a hacer? La ropa para salir a la nieve. Ah, un impermeable. ¿Impermeable? ¿Qué es eso? Eso, la ropa para salir a la nieve o a la lluvia. ¿Qué es la lluvia? La lluvia son las gotas que caen del cielo cuando... ¿No será el agua baja? ¿El agua qué? Mamá, ¿puedo jugar en la lluvia con el impermeable? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste esas palabras tan feas? La niña las dijo recién. ¿Cómo? ¿Pero cómo inventas palabras, niña? ¿Cuál es tu nombre? Ana. ¡Ana! ¿Pero quién puede llamarse Ana? Pero ¿y si así me llamo? De verdad. No me gusta que me anden con mentiras. Me caen mal las niñas mentirosas. Llamemos a tus papás para que te vengan a buscar. Sí, por favor. Deben estar preocupados. Yo solo iba a la panadería a comprar. ¿Panadería? ¿Qué palabra es esa? Pero si es el lugar donde venden el pan. ¿La bollera? ¡Suficiente! ¡Basta de inventos! Llamemos a tus papás. Dime, ¿en qué cuadrante vives? ¿En el Valle del Lago? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Dónde queda? En Vico. Ciudad de Vico. ¿Vico? ¡Pero si Vico queda al otro lado de la aurora boreal! ¿Cómo vas a ir a comprar pan a la bollera y llegar así nomás a Guadalís, Corintia? ¿Guadalís qué? Guadalís, Corintia. A más de 10 días de viaje desde Vico, ¿comprendes? No, señora. No entiendo nada. Solo quiero regresar a mi casa. Por favor. Me temo que hoy eso no será posible, Ana. ¡Qué nombre! Ya es muy tarde, así que mejor pasas la noche aquí y mañana tratamos de comunicarnos con tus papás. ¡Altragarán, Karina!
con Soligarinco. ¡Chinánala! Esos nombres parecen trabalenguas. No le veo el chiste. Son nombres comunes y corrientes. A dormir. Ya tuve bastante por hoy. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, niños. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Mamá dijo que mejor venías con nosotros a la escuela. Así no te quedas solita en la casa todo el día. ¡Ay! Perdón, fíjate por dónde caminas. A todo esto, vas a tener que cambiarte de nombre antes de entrar a clase. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, todos se reirán de ti y de nosotros. ¿Por qué no le ponemos Ana Tarungarecha? Es un nombre bien común. ¿Cómo dijiste? Ana Tarungarecha. Ana Tarungarecha. Muy fácil. Anataruntarega. Niñas, les presento a una nueva amiga que viene hoy de visita. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, ¿cómo te llamas? La verdad, me llamo Ana. Ese es mi nombre. Les guste o no les guste. Así me pusieron mis papás. Y así me llama todo el mundo. Ana, Ana, Ana. Pero qué nombre tan raro. No es un nombre raro. En Vico, mucha gente se llama Ana. En Vico. ¡Qué terrible! Dicen que en países como ese, la civilización se quedó estancada. Y tienen costumbres tan primitivas. No es cierto. Vico es un lugar muy lindo. Tenemos un lago bien grande y plazas con muchos árboles y pajaritos. ¡Asco! Niñas, orden. Bueno, Ana, en Guadalix-Corintia somos mucho más civilizados que en tu país. Espero sepas comportarte mientras estés en la sala. Atentas todas. Comienza la clase. Mamá. Pero qué moneda tan rara. Nunca había visto una igual. ¿Y de dónde la sacaste, niña? Mi mamá me la dio. ¿Y para qué te la dio? Para jugar. No, para comprar el pan.
¡Qué niñita más simpática! Toma, toma. Aquí tienes un delicioso pastel rosquibisco a cambio de tu moneda. Gracias, señor. Además, ¿le digo otra cosa? Me llamo Ana y soy de Vico. Ana Vico. Y toma, llévate también este refresca jugarinesco. Yo te lo regalo. ¡Ah! ¡Socorro, policía! ¡Aquí hay una niña que está comiendo en la calle! ¡Policía! Tenemos una niña ahorita. ¡Por Dios! ¡Es cierto! ¡La niña está comiendo en la vía pública! ¡Jamás vi algo parecido! ¡Tenemos que arrestarla! ¡Ay! Pero si solo estoy comiendo. ¡Cuidado! ¡Dejó caer el pastel rosquibisco! ¡Vamos al suelo! Según el reporte de los oficiales de policía y los testigos, ha sido encontrada infraganti comiendo y bebiendo en la calle y sin que te diera vergüenza de ser vista. ¿Por qué estabas comiendo en la calle y no en el comedor de tu casa? Es que tenía hambre. ¡Tenías hambre! ¡Tenías hambre! Expones a la población a que te vea comiendo en la calle solo porque tenías hambre. Pero, ¿qué tiene de malo comer en la calle? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Te burlas de mí? Tendré que imponerle una multa muy alta a tus padres por lo que has hecho. Ahora dime, ¿cómo se llaman tus papás? Juan Pérez y María González. ¿Con qué pretendes burlarte de mí? Nadie puede tener nombres tan ridículos. Más de respeto a la autoridad. Te daré otra oportunidad. ¿Cómo se llaman tus papás? Ya le dije, señor. En Vigo son nombres que... Ya. Comprendo. Tú eres la niña que dice llamarse Ana, ¿verdad? Sí, ese es mi nombre. Hace un rato, la señora Serapatanguarícuara estuvo aquí hablando de tu caso. Así es que saliste a comprar pan a la bollera y de pronto llegaste a Guadaliscorintia sin siquiera un resbalado. Sí, señor, esa soy yo. Por favor, ayúdame a regresar con mis papás. Deben estar preocupados. Para tu información, ya hicimos los contactos pertinentes con Vico y no hay ningún reporte de niña perdida. No hay padres que estén buscando a su hijita. Pero debe haber un error. Mientras no tengamos noticias de tus padres, no podemos enviarte de vuelta a Vigo así como así. Así es que he decidido que, mientras nos comunicamos con tus padres, debes permanecer aquí y comportarte como uno más de los Guadaliscorintios. ¿Pero por qué? Porque así lo he decidido. Se te otorgará un nombre normal y adoptarás todas nuestras costumbres para que te comportes como una ciudadana más de Guadaliscorintia. ¿Entendido? Te has portado bastante mal hoy. No te bastó con causar todo ese desorden en la escuela. Además,
tenías que hacer algo tan asqueroso como comer en la calle. ¿Por qué hiciste algo tan desagradable? ¿Tus papás no te enseñaron que el lugar para comer es el comedor? Pero es que en Vico no... ¡Silencio! No quiero volver a escuchar ese nombre tan horrible. ¿Esos países del otro lado de la aurora son tan primitivos? Con razón eres tan maleducada. Pero ahora que debes quedarte aquí esperando a tus papás, deberás seguir algunas reglas. En primer lugar, te llamarás Anatarungarecha, que es el nombre más parecido a Ana. Pero no me gusta el nombre de En segundo Anatarungarecha. lugar, irás a la escuela y te comportarás como una niña normal. Las cosas que hacías en Vico no tienen importancia acá. Compórtate como un ciudadano más de Guadalix-Corintia. ¿Entendido? Sí entiendo, pero no estoy de acuerdo. Anatarungarecha no está de acuerdo. ¿Anatarungarecha no está de acuerdo conmigo? Pues aquí las cosas no funcionan si estás de acuerdo o no. Aquí solo se obedece. He dicho. ¿Altragarancarina? Sí, mamá. Muéstrale a Anatarungarecha su ropa y sus nuevas pertenencias. ¡Au! Anatarungarecha, arréglate ese pelo que me vas a acompañar a la boyera. Mientras antes aprendas cómo funcionan las cosas aquí, mejor. Cuando volvamos, dile al Tragarancarina que te enseñe el himno de Guadalix-Corintia para que puedas cantarle a la bandera todos los domingos, como todos los Guadalix-Corintios. Te aviso de inmediato que ¡Ana! ¡Mamá! Ana, ¿dónde estabas? Ya estábamos preocupados. Te estabas demorando tanto en ir a comprar y volver. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Te extrañé tanto, mamá. Pero Ana, si solo fue media hora. ¿Media hora? ¿Sí? Tu papá ya iba a ir a buscarte. ¿Qué pasó? No. Solo me distrajo un poquito. ¿No te enojas conmigo, mamá? Ay, pero ¿cómo me voy a enojar si estaba tan preocupada? Mamá, te prometo que nunca más voy a andar distraída para no preocuparte a ti y a papá. Hijita, es muy bueno que tengas más cuidado, pero tu papá y yo te amamos tal cual eres. Ahora volvamos a la casa y cenamos con tu papá que te está esperando. Ana, es por acá. ¿Aló? ¿Operadora? Necesito hacer una llamada a través de la aurora. Lo sentimos, señora, pero esas comunicaciones se hacen solo con autorización del ministro refunfuñatifoideo. ¡Pero esto es una emergencia! Necesito ubicar a una niña llamada Ana que vive en Vico.